de México, gracias por todo. Perspectiva psicológica, buenas noches, don Antonio, qué bueno verlo nuevamente, muchos saludos. Perspectiva psicológica que nos habla desde Perú, me parece recordar. Silvia Amor, hola, doctor Antonio de Vicente, buenas noches desde Argentina, buenos días para usted. Eloísa Castro, hola, buenos días a todos, un saludo. Adelaida Zuluaga, buenos días, de Vicente, aquí atenta a su enseñanza, gracias por tanta ayuda, buen fin de semana para todos. Cristina Padilla, buenos días, doctor Antonio, aquí ya está lista para la enseñanza. Fabiola Uribe, hola, buen día. Jova Segura, buenos días. Jova Segura desde Alemania, señor Vicente. Carmen Sandoval, buenos días desde Quintana Roo, México. Cosby Elionari y Martínez Benítez, hola, buenas noches. Cosby desde México. Milton PG Arayo, hola, hello, usted me ayudó mucho. Michael Kelly, feliz viernes, fin de semana. Adriana Patricia Montenegro, buenas noches desde Argentina. Jordi Midjans, buenas noches desde Tarragona. Milton PG Arayo, hola, de Vicente. Lorda Pou, buenos días, aquí de nuevo, saludos a todos. Norma Guerra Marín, buenos días desde Ciudad de México. Óscar González Vélez, Óscar González desde Zipaquira, Colombia. Mila, hola doctor desde Nicaragua. Bolillón, buenas noches, saludos desde México. Bueno, nosotros estamos comenzando el fin de semana, algunas otras personas todavía les queda pasar la noche del jueves, y llevamos ventaja para llegar primero al descanso. Rosa Ros Candé, buenas noches desde San Luis Potosí, ya tenía rato que no me conectaba, sí, ya te echábamos de menos. Como os comentaba, ya llega el fin de semana, llega la hora del descanso. Siempre después de toda una semana de trabajo intenso es muy bien recibido esos días en los que uno puede relajarse, puede dedicarse un poco más de tiempo a sus propias aficiones. Yo procuro todos los días reservar unas horas para mis propias aficiones, para esas cosas que me entretienen, que me divierten, aunque el trabajo en sí que realizo me gusta mucho, pero también tengo otro tipo de aficiones que me permiten distraerme de esta rutina diaria del trabajo, y en el fin de semana también me gusta seguir trabajando el fin de semana, pero reduzco considerablemente las horas de trabajo y destino una mayor cantidad de tiempo a la familia, a esas aficiones que tengo y que realizo a lo largo de toda la semana, ¿no? Raquel Golé, buenos días. Manuela Gallegos, buenas noches. Nos cambió el horario y es muy confuso, doctor. Hace vídeo por la tarde o solo lo está haciendo este. Saludos a todos. Pues Manuela, de momento solamente estoy haciendo este porque tengo mucho trabajo y no me alcanza el tiempo para todo. Tengo que levantarme muy temprano y no puedo por la noche estar hasta tan tarde trabajando, así que de momento lo he puesto solamente por la mañana. Milton PG Arayo, saludos, expectante de escucharlo. Está pasando lo que usted dijo con el narcisista. Me he levantado, pero aquella siempre ve mis estados y trata de aprovecharse de mí. Perspectiva psicológica, de Lima, Perú. Mila, doctor, ¿puede hablar un día sobre el narcisismo colectivo? Bueno, podemos hablar, aunque el término narcisismo colectivo es un término que es un poco contradictorio, ¿no? Porque el narcisismo es una característica de la personalidad y la personalidad es algo individual, con lo cual, partiendo desde ese punto de vista, no podría haber el narcisismo colectivo. Lo que sí hay, y creo que en alguna ocasión lo hemos tratado, sí existe una especie de narcisismo colectivo que es una especie de narcisismo figurado o de una representación, aunque aquí ya me estoy metiendo más en el campo de la sociología. Sí que existe una manifestación narcisista de la sociedad o de los grupos, pero bueno, puede ser un tema muy interesante y sí, podemos tratarlo cualquier día de estos, lunes o martes de la semana próxima.
Cosby Elionari Martínez Benítez, 45 días de contacto cero después del descarte y me dejó con muchas deudas, pero aún con todo esto estoy más tranquila y feliz. La verdad es que cuando uno es descartado o uno es abandonado y le dejan con deudas, siempre tiene que tratar de ver la parte positiva, ¿no? Que a pesar de que queda con deudas, a pesar de que esa persona se ha ido y que también a veces eso causa un dolor en la persona, hay que verlo siempre como que uno se está liberando y que es el precio que tiene que pagar por conseguir la libertad, ¿no? Hay que tratar de ver siempre la parte positiva de las cosas porque si viéramos la parte negativa nos desesperaríamos, ¿no? Siempre es más saludable para uno tratar de ver lo bueno que no tratar de ver lo malo, aunque también nunca hemos de olvidar lo malo porque es lo que nos va a proteger, lo que va a evitar que volvamos a recaer en la misma circunstancia. Romelia Cedeño, hola, buenas noches desde Venezuela. Jordi Millán, por favor, doctor Vicente, ¿podría hablar de lo que es el se pronuncia difícil, perspecticidio? La verdad es que esa palabra me sorprende, no es una palabra que yo haya escuchado anteriormente, pero bueno, vamos a averiguar sobre ello. Yo tengo muchas lagunas y muchos espacios en mi conocimiento sobre estas materias que no están completos, o sea que tendré que investigar acerca de del perspecticidio. Ángel García, saludos cordiales para todos, saludos doctor Antonio. Rocío Álvarez, el narcisista reconoce que tiene este problema y si lo reconoce, ¿qué hace, doctor? Rocío, bueno, el narcisista en principio él se ve como una persona diferente, no lo entiende, no lo interpreta como un problema, no lo interpreta como un trastorno de la personalidad, sino que él considera que son características personales que él tiene que lo hacen distinto a otras personas, con lo cual desde este punto de vista él lo que reconoce es su superioridad, pero no que realmente tenga un problema. Y lo que hace es, en principio, es no hacer absolutamente nada. O sea, él se encuentra satisfecho como está y no ve necesidad de cambiar. En todo caso, él lo que dice es que deben cambiar los demás, que él no tiene por qué cambiar porque él está bien, ¿no? Si en alguna ocasión aceptara someterse a terapia o aceptara introducir algunos cambios en su vida, siempre lo va a hacer con un segundo fin, siempre lo va a hacer engañando, siempre lo va a hacer para tratar de calmar la situación, para conseguir algún objetivo con ello, ¿no? Pero no tiene un afán real de cambiar porque él se siente bien y se siente superior a los demás. Paula, hola, buenos días. Fabiola Uribe, hola, me descartó hace 6 meses y me enteré que hace 2 meses ya vive con otra, me dolió mucho la noticia y me encuentro muy triste, quiero salir de esta pena. Lo que ocurre es que aún sigues dependiendo emocionalmente de esa persona, sigues enganchada en esa relación, lo que tienes que tratar de hacer es también de recuperar tú tu vida, igual que él rápidamente buscó otra pareja, lo que tienes tú, no estoy diciendo que busques otra pareja, sino que reconstruyas tu vida, que busques tus actividades, cosas que te interesen, cosas que de verdad te llamen la atención, esas aficiones que uno ha dejado por el narcisista, esas ilusiones que uno tenía de joven y que fue posponiendo, ahora es el momento de ponerte a ello, es el momento de concentrarte en otras cosas, de cambiar el foco del narcisista hacia ti misma y hacia tus actividades, y de esa forma vas a conseguir ir alejándolo. No va a ser una cosa que va a ocurrir repentinamente, pero sí poco a poco y tampoco en demasiado tiempo vas a estar fuera completamente de esa relación. Milton PG Arayo, sí, eso qué feliz me siento ya, que pasó casi 1 año y medio, me siento más que poderoso porque hay muchos narcisistas y cómo me alejo los que tienen esos patrones, cómo me alejo de los que tienen esos patrones de mi experiencia. Bueno, por ejemplo, aquí Milton ha conseguido alejarse, ya ha pasado casi 1 año y medio y ha conseguido alejarse, ahora se siente bien, ya se siente completamente recuperado de esa relación. Raquel Golé, doctor Antonio, es feliz con su nueva pareja, me fui en julio, lo provocó todo él y ya está viviendo con ella, no puedo vivir con esa angustia de que me cambió tan pronto y que le estará dando todo. Pero es que lo estás viviendo como que tú has perdido algo, cuando en realidad si él se ha ido con otra persona realmente no has perdido nada porque él no te amaba, él no te quería.
Muchas veces tenemos esa idea del amor romántico, de que solo podemos encontrar una persona en la vida, de que esa persona es la que nos completa o la que nos lo da todo, y en realidad ahí lo que ocurre es que tenemos una baja autoestima, no nos valoramos a nosotros mismos. Tienes que ponerte tú en primer lugar, tienes que darte importancia a ti, y como comentaba antes a Fabiola, lo que tienes que hacer es centrarte en tu propia vida, tratar de recuperar esas ilusiones que tenías. Los amores no son para toda la vida, las parejas son cosas que van y que vienen, y tenemos que entender la relatividad que tiene la relación afectiva. La única relación absoluta que uno vive es con uno mismo. Con uno mismo uno tiene que estar toda su vida, y por eso uno tiene que aprender a respetarse, tiene que aprender a disfrutar de las cosas, tiene que aprender a vivir solo, independiente, y de esa forma después va a ser capaz de tener relaciones equilibradas y relaciones en las que no sea dependiente de la otra persona. Luz González: buenos días, doctor Antonio de Vicente, gracias en compartir sabiduría en salud mental, emocional, intelectual y física en el mundo entero. Salud, éxito, bendición, así sea. Laura Jorritma: buenos días, buenas noches para todos, buenos días, doctor. Hola Laura, ¿qué tal? Mabel C, hola, ¿cómo está Antonio? Siempre es un placer verlo y escucharlo, muchas gracias, Mabel. Romelia Cedeño: sus consejos sobre el narcisismo. Jordi Millán: perspesticidio, la técnica de lavado de cerebro que utilizan los manipuladores. Bueno, voy a investigar sobre ello, Jordi. Precisamente me viene muy bien porque siempre tengo el afán de ir conociendo nuevas cosas, y ya te digo que a veces tenemos lagunas respecto a temas en concreto. Nunca había escuchado esta palabra. A lo mejor conozco la técnica la técnica de lavado de cerebro, por supuesto. Lo que ocurre es que de repente aparecen palabras nuevas, sobre todo muchas vienen del mundo anglosajón, que nos sorprenden y que se refieren a cosas que ya conocíamos aquí con otros nombres, ¿no? Óscar González Vélez: el narcisista es digno de lástima. Bueno, no, yo no diría que sea digno de lástima. Realmente es una persona que causa mucho daño, y yo creo que lástima no deberíamos sentir, ¿no? Porque es una persona que, si tenemos lástima, es como que empezamos a comprender un poco por qué hace las cosas, empezamos a aceptar que esa persona esté cerca de nosotros. Lástima sentimos por alguien que irremediablemente ha caído en esa situación, cuando, por así decirlo, como que no es voluntad propia lo que ocurre, cuando en realidad el narcisista es una persona consciente de lo que está haciendo, es consciente de que hace daño, y por eso, más que lástima, yo creo que habría que tener precaución, ¿no? O distancia. Fabiola Uribe: sinceramente estoy muy agradecida a usted, Antonio. Bueno, gracias a ti, Fabiola, por estar ahí. Mila: el narcisista nace o se hace. Bueno, el narcisista se hace. Siempre hemos comentado que el narcisismo es un trastorno que surge en la infancia, surge de patrones de educación por parte de los padres demasiado permisivos, demasiado incentivadores, en donde al niño constantemente se le protege, se evita que confronte realmente con la vida, se le evitan todo tipo de frustraciones, se le premia exageradamente por cosas en las que no corresponde ese tipo de premios, se alaba todo lo que hace. Para esos padres todo lo que haga el niño es maravilloso, y eso hace que se le vayan permitiendo determinadas cosas, que se le vayan otorgando demasiados determinados derechos, que el niño pueda hacer lo que le dé la gana sin que tenga ningún tipo de consecuencias. Cuando las consecuencias son buenas, cuando hace algo, se le premia exageradamente, se le felicita exageradamente, y sin embargo, cuando hace cosas inadecuadas, cuando hace cosas incorrectas, se le disculpa todo, se le permite todo, y ese patrón de educación, ese patrón de aprendizaje, va haciendo al niño sentirse como que es alguien especial, como que es alguien que está por encima de las reglas, como que puede hacer lo que le dé la gana. Aprende rápidamente a manipular a sus propios padres, a manipular a las personas que le rodean, y eso lo hace de niño. Poco a poco esa mala educación se va perpetuando, se va intensificando a medida que va siendo joven, que va siendo adolescente, va perfeccionando todas esas técnicas de manipulación,
Y cuando llega a ser una persona adulta, que es cuando consideramos que ya empieza a ser narcisista, es cuando todo eso, esa educación que ha recibido se consolida, él se siente una persona especial, se siente superior a los demás, quiere seguir manteniendo ese estatus que tenía con sus padres de superioridad respecto a todas las otras personas y trata de ejercerlo sobre los demás. Lo que ocurre es que como él es consciente de esa fatuidad, de esa falsedad, de todo eso que él pretende, tiene una gran inseguridad, es una persona de una autoestima baja porque no ha desarrollado la autoestima sana. Lo que ocurre es que trata de humillar a las otras personas, de estar por encima, de tener el control de las otras personas y de vejarlas para de esa forma recibir lo que siempre hemos hablado, el combustible negativo, que es lo que le hace sentirse bien, lo que le hace sentirse superior a otras personas y lo que le hace sentirse en control de la situación en la que está. Brasilia Loar, buenas noches, saludos desde México. Raquel Goleg, ¿siempre vuelven aunque estén con otra persona ya? Bueno, el concepto de que el narcisista siempre vuelve es un concepto general. Puede ocurrir que una persona se haya ido, haya encontrado a una pareja con la que obtiene un suministro permanente y estable de combustible narcisista y esa relación se mantenga por mucho tiempo, con lo cual al final el narcisista, pues en esa circunstancia concreta, no vuelva, ¿no? Lo que se quiere decir con esto de que el narcisista siempre vuelve es a que siempre existe la posibilidad de que vuelva porque él tiene un concepto respecto a las personas con las que ha tenido relación de que cree que esas personas le pertenecen a él, que él tiene derechos sobre esas personas, con lo cual en cualquier momento que él estime conveniente que tenga dificultades en cualquier otra relación, en vez de complicarse la vida buscando una nueva víctima, puede tratar de recuperar alguna de esas víctimas que tuvo anteriormente y que ya se han recuperado, ya han mejorado de su situación, con lo cual pueden de nuevo volver a suministrarle combustible narcisista. A eso es a lo que nos referimos. Se da con mucha frecuencia que vuelvan. También se da la situación de lo que llamamos la vigilancia, que es que a pesar de que el narcisista está lejos, a pesar de que el narcisista tiene otra relación, igual sigue tratando de mantener un cierto contacto y mantener una cierta información respecto a esas víctimas por las que ya ha pasado anteriormente, bien sea mandándoles de vez en cuando algún mensaje, bien sea haciéndoles llegar algún tipo de regalo, bien sea controlando en las redes sociales cómo evoluciona esa persona, de forma que de esa manera mantienen viva esa relación, mantienen alguna esperanza en la otra persona de que se produzca ese regreso, porque constantemente están mandando señales de que siguen ahí pendientes, de que siguen estando en relación con esa persona. Por ejemplo, por contar un caso, en el libro que estoy escribiendo ahora sobre Pablo Picasso, sobre la relación de Pablo Picasso con sus mujeres, era una cosa habitual de Pablo Picasso a todas esas mujeres con las que había terminado, que había dejado destrozadas, la mayoría de ellas llegaron al suicidio o a la locura, pues es cada cierto tiempo enviarles algún regalo, enviarles alguna nota, hacer saber que sigue pendiente de ellas, a pesar de que las había maltratado, que las había humillado, que las había dejado destrozadas. A pesar de eso no las deja tranquilas, sino que constantemente está enviando señales de que él está ahí, de que sigue pendiente. De esa forma lo que hace es que no les permite a las víctimas recuperarse, hace que las víctimas se queden ahí enganchadas en esa relación porque siguen con esa esperanza, a pesar de todo lo que han sufrido, tienen dependencia emocional y siguen con esa esperanza de que en algún momento el gran genio, la gran persona ilustre que era en ese momento Pablo Picasso, se digne volver con ellas o prestarles un poco de atención, que es lo único que reclamaban. Milton P.G. Araya, el verdadero acecho es cuando pasa el tiempo y te vuelve a acechar, por eso a los que están mal deben valorar para rechazarlos, si no estos abusadores mienten, alucinan para salirse con la suya. Bueno, exactamente es lo que estábamos explicando, Milton, es lo que tú estás diciendo, que mantienen siempre esa relación, esa vinculación de estar ahí pendientes para no dejar a la persona que se vaya, para no dejar a la persona que recupere su vida. Saben que esa persona tiene dependencia emocional y constantemente están mandándole señales de que él sigue ahí pendiente, de que él sigue controlando la situación.
María Jaume son lamentables, pero siento que son mayoría aplastante. Victoria Esparza considera que se puede tener estrés postraumático tras el descarte y puede ayudarle MDR. Bueno, es bastante común el estrés postraumático después de una relación con un narcisista y el MDR creo que sí funciona. Yo no, la verdad no conozco mucho del MDR, pero por lo que he leído en revistas científicas, la información que yo tengo es que funciona. Pero bueno, de todas formas, eso se puede consultar con algún psicólogo especialista en esta técnica para saber si... Pedro Rodríguez quiere saber qué hacemos mis hijos y yo, quiere tener control sobre nuestros tiempos y mandar, hace difícil el contacto cero, cuando no se sale con la suya, valen los gritos e insultos. Bueno, me imagino, Pedro, que en este caso existe una separación, porque dices, ¿quieres saber qué hacemos mis hijos y yo? Supongo que es porque estáis separados. En ese caso, lo que te recomendaría es el libro La piedra gris, que ya hemos explicado en muchas ocasiones, que es la técnica cuando ya existe una relación, una cierta separación con el narcisista, para tratar de evitar esa confrontación emocional, aunque cuando existen hijos siempre es difícil la situación, ¿no? También recordaros que hemos sacado hace poco el último libro, Cómo reconocer al narcisista. Recordad que lo tenéis en Amazon, simplemente poniendo Antonio de Vicente en la barra del navegador de Amazon, os lleva directamente a la colección de libros, que ya sabéis que ya vamos por 4 libros y este mes próximo saldrá el 5º. Es una colección en principio, de 12 libros que va a ir saliendo mes a mes, en donde vamos tratando diferentes temas en concreto sobre narcisismo o sobre psicología. Mila, tengo una amiga que vive con un hombre narcisista, pero está tan sometida que ha intentado suicidarse con pastillas para dormir, incluso ha llegado a caer en el alcoholismo, él le quita el dinero. Bueno, yo lo que le recomendaría, Mila, a tu amiga es que acuda rápidamente a un psicólogo y que se ponga en terapia para tratar de salir de esa situación, porque realmente, por lo que me estás describiendo, no debe, dice, la tiene aislada de todo, no puede salir de ahí. Bueno, en ese caso habría que consultar, habría que hablar con la familia de ella, tratar de rescatarla de algún modo. De todas formas, todos tenemos libertad para movernos y si no sería un secuestro, ¿no? Lo que se trataría sería de hablar con ella como amiga y tratar de convencerla de que acuda a terapia, o si la situación es más complicada, que acuda a los servicios sociales, ¿no? Óscar González Vélez, Mila, entiendo y sé cómo se siente tu amiga, mantener ocupada. Bueno, vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy, por si nos está pasando el tiempo, ya casi estamos llegando a las 7 de la mañana y no hemos empezado aún el tema. La verdad es que hoy ha habido muchísimas preguntas y quería un poco ir avanzando y respondiendo algunas de las que se han planteado. La verdad es que todas muy, muy interesantes, así que vamos a hablar. Hoy estábamos hablando de las consecuencias que tiene una relación con un narcisista, cómo vive la persona la relación, qué ocurre cuando una persona convive con un narcisista. Estamos hablando con un narcisista patológico, con un narcisista extremo, ¿no? Y lo que ocurre normalmente es un síndrome, una tipología que ya está bastante definida, que es el síndrome del abuso narcisista. El síndrome del abuso narcisista, un síndrome en principio es un conjunto de síntomas que presentan una persona cuando sufre algún tipo de trastorno, cuando sufre algún tipo de problema, ¿no? Las personas que han sufrido el abuso psicológico por parte de un narcisista, aunque también se podría decir de un psicópata o de un sociópata, se podría hablar en el mismo caso del síndrome y sería muy similar. Pues es ese conjunto de síntomas que sufre una persona que atraviesa por esa situación de abuso. El término de abuso narcisista fue creado en primer lugar por una psicoanalista llamada Alice Miller, y que ella lo utilizaba para explicar el conjunto de síntomas que padecían
unos niños que ella estaba estudiando en la relación con sus padres, unas relaciones abusivas por parte de sus padres, en unas ocasiones la madre narcisista, como hemos tratado en nuestro libro La madre narcisista, en otras ocasiones también, en el caso del padre. Ella observaba que en esas circunstancias en las que se abusaba de los niños, en los que abusaba en un sentido físico, sexual, había diferentes tipologías, psicológico también, o emocional. Ella observó que se daban una serie de patologías, de síntomas en esos niños, en esas personas, y ella, como ese patrón se repetía una y otra vez en estos niños que habían pasado por esos abusos, ella creó lo que se llamó el síndrome de abuso narcisista, que es ese conjunto de problemas que sufre la persona que convive con un narcisista. Normalmente el síndrome de abuso narcisista es un síndrome crónico que se manifiesta en las personas a lo largo del tiempo, no es algo que aparezca de repente y desaparezca, ya que la acción del narcisista es una acción permanente. Cuando una persona convive con un narcisista, a pesar de que haya esos pequeños periodos en los que el narcisista trate de recuperar esa imagen anterior, trate de portarse adecuadamente, trate de parecer esa persona maravillosa, en general es algo que es constante a lo largo del tiempo, son unas características que se mantienen, con lo cual ese síndrome se transforma en algo crónico que una persona vive a lo largo del tiempo, que después, cuando una persona consigue alejarse del narcisista, sigue manteniendo esa patología, y que tarda un tiempo en recuperarse, y esa, como decimos, es una patología, es una sintomatología que es estable a lo largo del tiempo, y que por ello decimos que es un síndrome crónico. Las razones por las que se perpetúa, o los síntomas que padecen esas personas, o por qué las personas permanecen inmersas en ese síndrome, son las que vamos a analizar a continuación, que son las que viven las personas que están en esas situaciones. La primera razón por la que se perpetúa y se hace crónico este síndrome es porque la persona tiene dudas hacia la naturaleza abusadora del narcisista. Con esto me refiero a que en muchas ocasiones las personas tratan de justificar al narcisista, quizá por la disonancia cognitiva que tienen, tratan de explicar qué es lo que está ocurriendo, quitándole la culpa al abusador, muchas veces viéndose la culpa en sí mismas o acusando a las circunstancias. En muchas ocasiones las víctimas lo que hacen es justificar diciendo que el abusador está pasando por una situación difícil, que el narcisista tiene problemas y por eso reacciona de esa manera, que es una persona que tiene un carácter difícil, pero que así todo es una persona a la que aman y a la que quieren, por lo cual van a tratar de luchar por esa relación. Estas dudas o esta falta de conocimiento acerca de la verdadera naturaleza que tiene esta persona maltratadora es lo que hace que es la primera causa que hace que esta situación se haga crónica, que esta situación permanezca estable a lo largo del tiempo. El primer paso que tiene que dar una víctima de una situación de este tipo es reconocer que está en una situación de abuso, cosa que al principio resulta difícil porque, como hemos explicado tanto tiempo, o sea, hemos explicado tantas veces, la persona viene de un proceso de enamoramiento en el que el narcisista manifiesta una cara completamente distinta, crea una imagen en el cerebro de las personas que se va a mantener estable a lo largo del tiempo. Esa imagen es la que va a permanecer ahí como un referente y va a hacer que la persona siempre considere que cualquier otra imagen que presente el narcisista, como la de abusador, como la de maltratador, siempre es un hecho circunstancial y nunca le va a dar toda la importancia que tiene. Nunca va a creer que esa es la auténtica naturaleza del narcisista, que ese es el verdadero fin del narcisista, de la relación del narcisista, que es la de humillar, la de maltratar y de esa forma obtener el combustible narcisista, que es el que le hace sentirse importante y que le hace sentirse superior. En segundo lugar, la segunda razón que cronifica esta relación o esta situación de abuso es el miedo a las consecuencias.
Cuando una persona está sufriendo maltrato, cuando una persona está sufriendo esta situación de acoso, de manipulación constante, de humillaciones, de vejaciones, de burlas, cuando uno está en esta situación, siempre tiene miedo a enfrentarse al narcisista porque sabe que al final siempre trae consecuencias malas para uno. Es difícil realmente cuando una persona se ha ido quedando sola. Una de las tácticas del narcisista siempre es la de aislar a la persona, la de aislar a la víctima, de forma que no pueda recurrir a otras personas, de forma que no pueda tener ayuda de otro lado, de forma que se sienta realmente sola y se sienta como indefensa ante las acciones del narcisista. Esto provoca una sensación muy grande de miedo, de inseguridad en la víctima, y esto es la segunda razón que podríamos decir que perpetúa esta relación con el narcisista, esta situación de abuso emocional en la que vive la víctima. En tercer lugar, el miedo a las represalias. Siempre sabemos que el narcisista es vengativo, que si uno trata de enfrentársele, a la larga siempre termina buscando la manera de castigar a la persona por lo que está haciendo. La víctima asume esa situación, la víctima asume que cualquier acción que tome, aunque en principio no tenga consecuencias directas, a la larga sí las va a tener. La persona interioriza esa situación y hace que esté constantemente prevenido, que siempre se esté limitando, que siempre esté tratando de evitar hablar más de la cuenta, que esté tratando de evitar hacer determinadas cosas o que haga otras cosas que en realidad le desagradan o no le gustan, simplemente para evitar las malas consecuencias que puede tener el hecho de no hacer eso que entiende que debe hacer, o que evite hacer otras cosas, ¿no? En cuarto lugar, otra de las situaciones que perpetúa esta situación de abuso es el rechazo social o familiar que se provoca en las personas que nos rodean. Uno de los trabajos más importantes que realiza el narcisista en su favor o en su beneficio es el de crear una imagen ante las otras personas y también ante la familia. Ocurre que el narcisista muchas veces entra en la familia de la víctima y llega a hacerse tan importante que desplaza a la propia víctima del cariño y del afecto de su familia. También ocurre con la sociedad. Es algo típico que para las personas de fuera el narcisista siempre es una persona maravillosa, es una persona encantadora, es una persona responsable y trabajadora. Las familias del narcisista siempre son percibidas como familias que funcionan muy bien, como familias modelo. Y cuando la víctima trata de contar lo que está ocurriendo, cuando la víctima trata de relatar esa situación en la que vive de abuso, de humillación, de desprecio en la que está situada, simplemente la sociedad no la cree. La sociedad piensa que ella está loca, o piensa que se está inventando las historias, o piensa que es una persona desequilibrada. El caso es que el narcisista consigue hacer dudar de la víctima, consigue hacer que la víctima se sienta insegura totalmente a la hora de contar cualquier tipo de esta opinión, y prevalece permanentemente la opinión del narcisista frente a la de la víctima. Con lo cual, frente a la familia y a la sociedad, la víctima siente esa inseguridad de contar cualquier cosa porque sabe que puede ser rechazada, y esta es otra de las razones por las que se perpetúa esta situación de humillación y de maltrato en la que vive dentro de la relación con el narcisista. En quinto lugar, la víctima se siente realmente físicamente atrapada. Lo acabamos de ver aquí en un comentario en donde una persona nos dice que tiene una amiga que está en una relación pero que no puede salir de esa relación. Está realmente atrapada dentro de esa relación. La víctima sabe que vive en esa situación y eso hace que se sienta indefensa. Es lo que, hasta cierto punto, lo que llamamos indefensión aprendida, que es que esa situación esa situación de castigos, de no tener alternativas, de no tener salidas, de intentar cualquier cosa y que nada funcione, eso va conduciendo a la víctima a una situación de indefensión aprendida que la consecuencia más directa que tiene es que cronifica, que perpetúa esa situación de abuso, esa situación de inferioridad o indefensión ante las acciones del narcisista. En sexto lugar,
cuando la víctima se siente financieramente o económicamente atrapada. Una de las técnicas más habituales del narcisista es querer romper o destruir la independencia económica de la víctima, hacerla dependiente, hacer que dependa totalmente de esa persona. De esa manera se garantiza que esa persona no puede escapar, no puede huir porque no tiene dónde ir, porque no tiene recursos económicos. Ese es un aspecto fundamental, especialmente cuando en una relación, por ejemplo, una madre o un padre no tienen independencia económica y tienen familia, por ejemplo, tienen hijos, cuando una madre tiene que irse con sus hijos y no tiene dinero, porque uno personalmente podría posiblemente pasar hambre o podría dormir en cualquier sitio o podría estar en cualquier circunstancia, ¿no? En cualquier situación, pero cuando uno tiene hijos lo ve de otra manera. Ya no es lo mismo que uno pase hambre a que pasen hambre los hijos, ya no es lo mismo que uno esté de casa en casa tratando de alojarse donde pueda, que uno tenga que ir con sus hijos a cuestas y llevándolos en esas situaciones. Eso hace que en muchas ocasiones, en situaciones en donde la víctima tiene hijos y debería irse con los hijos, renuncie a esa opción, prefiera permanecer dentro de la relación porque no tiene esa capacidad económica que le permita alejarse, que le permita huir de esa situación en la que se encuentra. En séptimo lugar, la cantidad enorme de técnicas de manipulación, de técnicas de coerción, de técnicas de control que maneja el narcisista y que le dan la sensación a la víctima de que no tiene alternativa. Cuando la víctima reflexiona, lo que decimos siempre cuando hablamos de aplicar el contacto cero, cuando la víctima trata de planificar esa salida, trata de ver cómo puede dar ese paso para alejarse del narcisista, se da cuenta de que el narcisista maneja una cantidad de técnicas de manipulación tan tremendas que la tienen controlada, la aísla de la familia, le quita los recursos económicos, constantemente está hablando con otras personas denigratoriamente de la víctima de forma que la hace aparecer como una persona loca, le va cerrando todas las puertas. Toda esa cantidad, esa panoplia de técnicas de manipulación que tiene el narcisista hacen que sea muy difícil salir de estas situaciones de abuso. Y ya en último lugar, en octavo lugar, uno de los factores que más influye en cronificar estas relaciones de abuso de los narcisistas es la dependencia emocional o la codependencia. La dependencia emocional es un estado psicológico que se produce por una serie de trastornos que padece la víctima que hacen que se cree un enganche, una dependencia que es similar a la dependencia que sufre un drogadicto, ¿no? Si la persona intenta alejarse de esa fuente de suministro, de esa fuente que le mantiene enganchado, sufre un síndrome de abstinencia, sufre exactamente lo mismo o muy parecido a lo que sufre un drogadicto cuando deja de tomar la droga, cuando deja de inyectarse o de esnifar la droga a la que es adicto. Y sufre una situación similar. Lo estamos viendo constantemente, lo vemos aquí en este foro cuando hay personas que nos dicen llevo 3 meses alejada de esta persona y no puedo dejar de pensar, no puedo dormir, no puedo, simplemente está pasando una situación de dependencia emocional, está sufriendo un síndrome está pasando un síndrome típico de un drogadicto, está pasando la misma situación que una persona que depende de una sustancia física que le afecta al cuerpo. Esta es una de las razones fundamentales por las que muchas personas prefieren mantenerse en esa relación, porque se ha creado esa dependencia emocional, se ha creado esa situación que le hace completamente, casi diríamos, imposible alejarse de esa persona porque tiene esa tremenda dependencia. En muchas ocasiones solamente se alejan cuando ese alejamiento es forzado, cuando se produce el descarte, cuando es el narcisista el que se va y deja a esa persona absolutamente indefensa, absolutamente destrozada y encima con esa dependencia que la hace sufrir intensamente por esa persona que se ha alejado y que realmente era un abusador y un maltratador que la estaba humillando y destrozando. Bueno, más o menos estas son las causas por las que se mantiene ese síndrome de abuso narcisista, por lo que decimos que se cronifica y que se hace estable a lo largo del tiempo.
También esto significa que cuando una persona se aleja del narcisista va a seguir sintiendo todos estos síntomas. Por eso cuando una persona aplica el contacto cero, decíamos, después de que se aleja del narcisista, tiene una etapa bastante dura que atravesar, tiene una situación en la que lo pasa mal, y eso es por causa de esta dependencia, de este síndrome de abuso narcisista, que crea una especie de síndrome de estrés postraumático. Es parecido a estos soldados que vuelven de la guerra y que sufren esta situación tan difícil de superar, aunque, bueno, como siempre comentamos, cuando la persona se pone a ello, cuando la persona tiene una voluntad de recuperación, esta situación se revierte, se soluciona en un periodo corto de tiempo, en 2 o 3 meses ya se puede haber superado esta situación, si es que la persona de verdad se implica en ello, si es que la persona de verdad quiere luchar por alejarse de ese narcisista. Perdón, pues, tengo la garganta un poquito. Bueno, más o menos esta era la exposición que teníamos para hoy. Vamos a pasar ahora al debate, nos queda ya poquito tiempo. Vamos a retroceder un poco, a ver por aquí. Bueno, recordaros como siempre, ya sabéis que tenemos los libros a la venta, en Amazon los podéis encontrar, y allá vamos por 4 en la colección. Poniendo en el navegador Antonio de Vicente podéis acceder a los libros. También recordaros que si alguna persona quiere estos libros dedicados, puede pedirlos dirigiéndose a antoniodevicente24@gmail.com y los enviamos sin ningún gasto de envío. Bueno, vamos a ver por dónde estábamos. María Jaume, Victoria Esparza. María Jaume nos dice, son lamentables, pero siento que son mayoría. Sí, eso lo habíamos visto. Victoria Esparza, ¿considera que se puede tener estrés postraumático tras el descarte y puede ayudar el MDR? Bueno, que se puede tener estrés postraumático, eso ya lo hemos visto que sí. Y el MDR, como comentábamos antes, que yo no conozco muy bien esa técnica, pero creo que sí funciona. De todas formas, se puede consultar con un psicólogo especialista en ella. Milton PG Araya, Mila, eso está grave, yo estaba igual, pero el tope, eso acaba en infidelidad y eso será peor porque termina con ese abusador. Teresita Roque. Hola, una pregunta, ¿por qué le gusta triangular con su hijo a su nueva... ¿Por qué le gusta triangular con su hijo a su nueva pareja? Bueno, el narcisista va a utilizar, no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? Pero triangular con su hijo, su nueva pareja. Pero bueno, la triangulación se da, es una forma de control, es una forma de crear, en muchos casos, de crear celos, en otros casos de crear dependencia. Son formas de manipulación que utiliza el narcisista y que le sirve para mantener el control sobre las personas que le rodean. Paola Lujimbuel. ¿Qué pasa si es el empático el que deja al narcisista y le pone contacto cero? ¿El narcisista intenta regresar? Bueno, es que el narcisista intenta regresar en el sentido de que no tenga otra fuente de suministro narcisista, de que no tenga otra persona preparada para... En este caso, el hecho de que regrese o no regrese el narcisista no tiene nada que ver con que la persona sea empática o no sea empática. Hombre, el que una persona sea empática le facilita al narcisista mucho las cosas porque el narcisista sabe manipularlo y es una persona más fácil de convencer que una persona que no sea exageradamente empático, ¿no? Pero bueno, el hecho de que el narcisista regrese o no regrese depende de la facilidad que tenga para obtener ese combustible narcisista, ese refuerzo que necesita en otras personas y que ese refuerzo sea estable, ¿no? Cosby, Elionari Martínez Benítez, ahora es horrible que me digan las personas más cercanas a mí que no ande sola después del descarte de parte suya. Yo apliqué contacto cero como mencioné, ya llevo 45 días, pero ahora es más seguido.
Bueno, lo que ocurre es que las personas cercanas muchas veces están controladas por el narcisista, como he explicado anteriormente, que el narcisista crea una imagen muy buena suya respecto a la familia, a las personas que te rodean, a los amigos. Entonces siempre parece como que el narcisista es una bellísima persona, es una gran persona y que la víctima es la culpable de todo lo que está ocurriendo en la relación. Por eso es normal que te digan a ti que no es normal que andes sola, que hayas dejado o que te hayas alejado del narcisista o que no quieras volver con él, ¿no? Eso ocurre porque el narcisista los ha manipulado. Debes tener eso en cuenta, no hacerles caso y no prestar atención a eso que te dicen. Laura Jorrisma, como yo, cuando la víctima se concientiza del abuso narcisista, tiene que llegar un momento en que la persona esté tan metida en ese abuso que se dé cuenta que está sufriendo y que no puede seguir en esa situación. Lo que ocurre es que todo esto que hemos visto, ya sea por el miedo, ya sea por la incredulidad de que el narcisista sea realmente una mala persona, ya sea por la dependencia emocional, todo eso son fuerzas que tratan de impedir que la persona se haga consciente de la situación en la que está. En la medida en que el narcisista se vaya alejando de la víctima o la medida en que la persona vaya sufriendo y se vaya dando cuenta de que no puede atravesar no puede vivir de esa manera, se irá haciendo consciente de que esa relación es tóxica para ella, ¿no? Pero a veces es difícil también muchas veces porque hay personas que en su infancia han vivido en situaciones de familias tóxicas, familias descentradas, desequilibradas, que le han hecho pensar que es normal ese tipo de relaciones, que le han hecho vivir ese tipo de experiencias que está teniendo ahora como algo habitual o como que es algo normal dentro de una relación, y eso hace mucho más difícil el comprender. Sin embargo, cuando una persona procede de una familia bien estructurada, normalmente es más fácil que se dé cuenta cuando vive en esas situaciones de abuso. Silvia Amor, el dolor, ¿por qué pasa al cuerpo? A mí me pasa que cuando me maltratan me duele el útero muy fuerte y después lloro y me tomo un calmante y otras veces me duele todo el cuerpo, doctor. Bueno, eso es algo que es normal. Cuando una persona tiene, por ejemplo, cuando una persona tiene estrés, es bastante normal que duela la cabeza. Es normal que las afecciones psicológicas, emocionales, se transmitan a síntomas físicos. Es lo que se conoce como somatización. Es el hecho de experiencias emocionales que se reflejen como experiencias físicas. Es algo habitual, o sea, suele ocurrir, por ejemplo, cuando una persona tiene un disgusto, cuando una persona recibe una mala noticia, es bastante habitual, por ejemplo, que su corazón empiece a latir. Todo eso tiene relación con las hormonas, tiene relación con los neurotransmisores, porque en el momento en que una persona vive una experiencia que es contraria o es desagradable, automáticamente empiezan a segregarse toda una serie de sustancias que hacen que el cuerpo reaccione de alguna manera, por ejemplo, eso, aumentando el latido cardíaco, contrayendo determinados músculos. Por ejemplo, cuando una persona tiene tensión, normalmente tensa la mandíbula, la musculatura se pone rígida. Cuando una persona vive una experiencia difícil, después, cuando pasa esa experiencia, termina cansado, y eso es porque ha estado somatizando todo ese tipo de experiencias emocionales. Luz González dice: la paz mental no es negociable, que intente minimizarte, devaluar, humillarte, elevando su ego, no debe tener un espacio en tu vida. Contacto cero y evolucionar, aprender y crecer siempre en positivo. Sí, lo que pasa es que, bueno, todas estas causas que hemos visto hoy hacen que se cronifique y que se perpetúe esa relación. Por eso a veces es muy importante no alejarse de esas personas que vemos que son víctimas de un narcisista, no alejarse de ellas. Tampoco quiere decir que tengamos que intervenir directamente, porque eso a veces podría perjudicarnos a nosotros o incluso hacer que la víctima reaccionara haciendo lo contrario, acercándose más hacia el narcisista, pero siempre estar ahí para conversar, para tratar de ir haciéndole ver la situación en la que está, siempre con respeto, ¿no?
Ana Giordano, hola desde USA, 2:09 de la madrugada. Hola Ana, ¿qué tal? Isabel Payano, buenos días, muchas gracias. Exactamente así es una manipulación total que la víctima, si no conoce de este abuso, no ve la solución. Ya con el conocimiento del narcisismo es un gran paso hacia la libertad. Bueno, en la finalidad real de este canal, una de las cosas más importantes que tiene, creo yo, es el hecho de transmitir información. Este es un canal que transmite información para las personas. Nosotros desde aquí no podemos proporcionar un tipo de ayuda como podría hacer un psicólogo directamente en su consulta, con una terapia particular y enfocada en una persona, pero sí nosotros somos un canal divulgador que damos a conocer todo este tipo de situaciones para que la persona de repente que no encuentra explicación, que vive en una situación de este tipo, de abuso, que vive en una cronificación de este síndrome de abuso narcisista, de repente ve un vídeo, ve todos estos síntomas que describimos y una persona se ve reflejada, dice, pero eso es lo que yo estoy padeciendo, yo estoy en esa situación. Y entonces empieza a ponerle nombre a esa situación en la que vive. Yo creo que esa es la verdadera importancia del canal, es la de transmitir información, la de hacer comprender a las personas la situación en la que se encuentran, el poner nombre a esa situación, a esa experiencia que están viviendo y dándose cuenta de que eso es una relación tóxica y que no es nada habitual, ni es nada normal, ni es lo que tenga que ocurrir. Por eso, cuando hablábamos antes de que hay personas que han vivido experiencias en su infancia, a través del canal les estamos diciendo que no, que eso no es normal, que una persona no debe permanecer en esas situaciones, que realmente se está viendo perjudicada y que existen alternativas para salir de esa situación. Evangelina Figueroa, saludos don Antonio. María Sánchez, buenos días desde Valencia. Perla Gil, hola Perla, ¿qué tal? Buenas noches don Antonio. Lorda Pau, lo de mi ex ya lo voy llevando bien, pero entre el egoísmo de mi familia, al alejarme me siento muy sola, tengo muchos miedos, porque además tengo limitaciones de salud. ¿Cómo hacer para no tener...? Bueno, lo importante, Lorda, es que uno tiene que centrarse en sí mismo, tiene que tratar de desarrollar en la medida en que te vayas sintiendo más segura de ti misma, que vayas teniendo más confianza en ti misma, vas a sentirte mejor, vas a hacer frente mejor a esa soledad y poco a poco posiblemente puedas volver a recuperar a tu familia, o si no, puedes crear un nuevo grupo de amigos, puedes empezar a relacionarte con otras personas. Es lo que hablamos siempre de que uno tiene que centrarse en sí mismo, tiene que desarrollar todas esas cualidades positivas que tiene, recuperar esos sueños, practicar las cosas que a uno le gustan. En la medida en que uno se va sintiendo bien con esas cosas que le rodean, se va sintiendo con mayor confianza y va teniendo más seguridad en el futuro. María Sánchez, yo voy de casa en casa. Perla Gil, hoy reconozco que lo que predominó en mi relación fue el miedo a todo lo que usted mencionó, pero aún tengo miedo de las trabas y venganzas, eso que me separé hace 2 años. Se trata de reconstruir la vida para ganar confianza. A medida que vas teniendo confianza en ti misma, el miedo va desapareciendo. El miedo es esa inseguridad ante el futuro, es esa inseguridad ante las relaciones. El miedo se vence con la confianza, el miedo se vence con la seguridad, se vence con la autoestima. Siempre decimos que la autoestima es ese pilar fundamental en las personas que les hace sentirse seguras, que les hace sentirse bien. Perla Gil, todo lo que hace es una vida de actuación, somos rehenes al fin y al cabo de su teatro y luego de sus amenazas. Bueno, pero se puede salir de estas situaciones en la medida en que una persona se vaya haciendo autónoma, se vaya haciendo independiente, y esto es gracias, como decimos, a ese fortalecimiento de uno mismo, a ese hacerse indiferente, hacerse independiente de las relaciones o de las reacciones de la otra persona, y el tratar de ganar esa autoestima, esa confianza, esa seguridad en uno mismo. Adriana Patricia Montenegro, yo convivo con mi marido narcisista por motivos económicos y por las herramientas que adquirí, aplico antídotos,
pero mi pena ahora es que veo a mi hijo adulto, rasgos narcisistas, es hereditario. No, no es hereditario el narcisismo. Lo que ocurre es que cuando se convive con un narcisista es normal que especialmente los hijos, que adquieran alguno de esos rasgos manipuladores, algunos de esos rasgos, pero eso no quiere decir que el narcisismo se vaya a manifestar a lo largo de la vida, porque normalmente cuando esa persona sale del control o sale de la influencia de esa persona narcisista, las personas normalmente tienden a evolucionar y a cambiar. No podemos predecir el futuro de nadie, por supuesto, pero sí que tengas tranquilidad de que el narcisismo no es algo hereditario, de que muchas veces simplemente el hijo se comporta de esa forma porque trata de imitar a su padre en alguna de esas conductas que tiene, pero que no tiene por qué ser una conducta estable. También es importante las personas con las que se encuentre tu hijo una vez que se independice y una vez que empiece su propio desarrollo personal como adulto. Miguel Roldán, ¿cómo hago con un colega del trabajo? Me está destruyendo en la empresa, difamación, desprestigio, etcétera. Bueno, realmente esas situaciones en la empresa son situaciones difíciles, ¿no? Hablar con esa persona normalmente no sirve de nada porque son personas que lo hacen para tratar de controlar. Lo mejor sería tratar de alejarse de él, si es que fuera posible, tratar de pedir un cambio de puesto en la empresa, a veces también hacer ver a tus jefes o a quien corresponda que de dónde provienen esas difamaciones, de dónde proviene ese desprestigio, que esa persona está propagando rumores o falsedades acerca de ti. Habría que analizar el caso en concreto, ¿no? También otra opción sería cambiar de empresa, pero bueno, por lo que me dices, no es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces yo creo que deberías hacer eso. Conversar con esa persona va a ser difícil porque si está haciendo eso es porque lo que quiere es destruirte o manipularte o controlarte, pero sí tratar de hacer evidente esa situación en la que estás. Estela Pereira, buenas noches, mucho gusto. Me gustaría saber si es una enfermedad psiquiátrica y si lo es, ¿por qué no es tratado? Muchas gracias. Bueno, no es el narcisismo no es una enfermedad psiquiátrica, es un problema conductual bueno, es tratado el narcisismo cuando la persona está dispuesta a someterse a tratamiento. Lo que ocurre es que los narcisistas normalmente no quieren someterse a tratamiento en primer lugar porque no reconocen que tengan un trastorno. Ellos consideran que es una característica de su propia personalidad, consideran que son superiores a los demás y por lo tanto no tienen por qué someterse a ningún tipo de tratamiento. Es lo mismo que si una persona fuera un superdotado y por ello pensara que tiene que someterse a un tratamiento para disminuir su nivel de inteligencia, ¿no? El narcisista lo percibe de la misma forma, él percibe que es superior a las otras personas, que tiene determinadas cualidades que lo hacen estar por encima de los demás, entonces que deberían ser los demás los que tendrían que esforzarse por tratar de ser como él, no él tratar de ser como ellos, ¿no? Es la visión que tiene el narcisista. Por lo tanto, es la razón por la que no se trata, pero bueno, no es un problema psiquiátrico, sino es un problema conductual. Miguel Roldán, buenas noches. Tiene un séquito de personas que actúan en mi contra, manipulando todo lo que está a su alcance. Ha sido mi vida muy infeliz y yo le pongo la mejor, pero sigue y sigue. Pero quizá el problema es ese, que tú estás asumiendo, estás aceptando esa situación, con lo cual le estás haciendo a él ver que puede continuar, ¿no? Lo de las personas que están a su alrededor son los típicos monos voladores que el narcisista maneja para tratar de hacerte mayor daño, para tratar de causarte mayor trastorno, ¿no? Pero quizá lo que tengas que eso de dejar de ponerle buena cara, empezar a manifestarte tú como una persona que no va a dejarse manipular y tal, y tratar de conseguir pruebas de eso que estás diciendo que está ocurriendo para educadamente y de una forma asertiva mostrárselas a tu jefe o a tus jefes y demostrar que esa situación que ocurre está provocada por esa persona. Pero yo creo que no debes seguir siendo una persona sumisa, que tienes que hacer frente a esa situación porque es una situación grave y que te está causando daño.
Perla Gil, gracias por su guía invaluable, don Antonio, le agradezco infinitamente. Bueno, muchas gracias a todos, ya se nos ha acabado el tiempo, ya empezamos el fin de semana, os deseo que tengáis un fin de semana maravilloso para todos. Mañana ya es sábado, hoy es viernes, nos queda el último día por delante de trabajo, pero bueno, a algunas personas también les queda la noche para descansar, pero bueno, terminamos este último día que nos queda por delante y después nos quedan 2 días de descanso. Así que muchas gracias a todos por estar aquí durante toda esta semana de reencuentro de nuevo en este chat de la mañana, en esta tertulia de la mañana. El lunes nos vemos a las 6:30 de la mañana, que lo paséis muy bien y que disfrutéis. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.